suficiente para no tener que hacer presentaciones y no comerme los primeros minutos de cada sesión. Entonces, bueno, a Fernando ya todos lo conocen y más bien vamos al grano. Listo. Bueno, asumo que todos me conocen, pero igual voy a tomarme unos minutitos solo para presentarme una vez más. Solo, bueno, no presentarme nuevo, ustedes saben que dirijo Buentree Ventures, soy Venture Capitalist. Tal vez lo que no todos sepan es que también soy emprendedor. Empecé en el 99, en justo nuestra última crisis financiera brutal, lo cual me llevó a empezar a exportar mis servicios de desarrollo web al exterior, y eso me llevó en un camino de vida, digamos, que me llevó a Nueva York, me llevó a Atlanta. Vendí mi primera empresa a mi mejor cliente, levantamos capital de Venture Capitalists, hicimos lo que todo el mundo quiere y centralizamos las operaciones en San Francisco. Creamos así lo que ahora se llama ETF.com y tuvimos un exit. Vendimos, bueno, la verdad fueron 3 exits, vendimos la empresa en 3 partes. Este es un camino donde no siempre se gana, digamos. Tuvimos que vender la empresa porque comercialmente no logramos el crecimiento que requeríamos después de haber levantado capital, pero terminamos construyendo un activo muy importante que el mercado lo valoró muy bien, y entonces eso fue lo que me llevó a mí a este interés de invertir en startups, ayudar a startups a crecer y ayudarles a negociar con venture capitalists. Entonces estoy muy consciente que estoy ahorita usando un doble sombrero. Por un lado, tengo el interés como general partner de Buentree Ventures en invertir en las mejores empresas que salgan de este programa. Entonces les estoy evaluando, digamos, también. Pero del otro lado también he estado en su posición, también he estado del otro lado de tratar de construir un sueño, de tratar de construir una empresa, de levantar capital. Entonces, se me hace muy natural a mí ponerme ese sombrero y abrirles el playbook de los inversionistas, de los venture capitalists, porque creo, como dije ayer, si ustedes mientras mejor entiendan qué es lo que el otro lado espera, cuáles son los intereses del otro lado, dónde puede haber un posible conflicto de interés del otro lado, eso les va a ayudar a ustedes a tomar las mejores decisiones y hacer las mejores negociaciones, y lo que se busca siempre sacar es un ganar-ganar, ¿sí? Muchas veces, especialmente con emprendedores más jóvenes, con menos experiencia, ven todo como color de rosas y se olvidan de que las empresas viven de las ventas, no del monto de inversión que levantan. Y les comento, me he tomado la libertad de invitar a un buen amigo y emprendedor, Freddy Juez, que va a estar empezando un programa de incubación con nosotros. Entonces, después se los presento, pero ya le dejamos de entrar a Freddy. Entonces, bueno, como estaba diciendo, aquí les voy a presentar, digamos, desde la perspectiva del Venture Capitalist, qué es lo que ellos buscan, qué es lo que nosotros buscamos, cómo evaluamos startups. Y también, más allá de eso, porque no todo es levantar plata, ¿no? Como les decía, lo más importante es tener una empresa que comercialmente sea viable. Y luego los inversionistas vendrán. También voy a ahondar un poquito sobre los conflictos de interés que puede haber entre el inversionista, especialmente un inversionista institucional, y un emprendedor, para que eso esté claro y, digamos, no se topen con sorpresas y sepan a lo que están entrando el rato de negociar. Espero que eso no me cueste luego a mí la valoración que cuando me toque negociar con algunos de ustedes, pero vamos a esto. Entonces, ¿en qué es lo que invertimos los VCs? Y van a disculpar, esta presentación es muy poco gráfica, es opuesto de lo que por lo general recomendamos. Va a tener mucho texto, pero eso es porque lo vamos a subir al Notion también, y
y va a ser digamos, la base para los entregables que tienen que trabajar ustedes de aquí hasta el Demo Day, ¿no? Entonces, ¿en qué invertimos los venture capitals, verdad? Nosotros buscamos empresas que sean venture backable. ¿Qué quiere decir venture backable? Bueno, para eso tienen que entender ustedes un poco de cómo funciona la industria de venture capital, el negocio del venture capitalist, ¿ok? Los fondos, nosotros levantamos plata Fernando, que interrumpo un segundito. Si es que tu intención era estar compartiendo pantalla, no estamos viendo nada. Ah, perdón. Discúlpenme, pero me expreso bonito, pero ahí está mejor. ¿Sí pueden ver? Sí. Ya. Entonces la bonita foto. ¿En qué invertimos? Entonces, el modelo del venture capital se basa en encontrar e invertir en las mejores startups que sean escalables, etcétera. Pero nosotros nos debemos a nuestros inversionistas. Igual que ustedes van a buscar inversionistas para sus empresas, nosotros también levantamos capital de terceros. Entonces, esto es un negocio financiero a la final. Entonces, tenemos que retornar capital. Y los fondos, por lo general, tradicionalmente se conforman como vehículos cerrados, es decir, la gente tiene un cierto periodo para invertir y luego el fondo se cierra y el fondo no se vuelve, digamos, a topar o hasta su cierre, que por lo general tiene una vida en papel de 10 a 12 años, ¿ok? Pero se divide eso en un proceso de 5 años de inversión, simplificando un poco, generalizando. 5 años de inversión, 5 años de desinversión, ¿ya? Y buscamos retornar por lo general más o menos 3x a nuestros inversionistas. Entonces, si pusieron 100,000, entonces buscaremos devolverles 300,000 neto de nuestros fees, ¿verdad? Entonces, el retorno tiene que ser aún mayor. El otro punto que hay que saber es que la mayoría de los startups, por su naturaleza, fracasan. Entonces, aunque no fracase la empresa, fracasa en el sentido de devolver capital a los inversionistas. Entonces, esto quiere decir, bueno, esto se puede debatir un poco, pero la mirada tradicional desde Silicon Valley es de que una empresa retorna el fondo, entonces están buscando la que retorne 100x, ¿ya? Y el resto, digamos, que pueden, desde el punto de vista del VC, pueden morir o convertirse en muertos vivientes, porque al final están apostándole a que le van a dar a un Facebook por cada 100 otras que no son Facebook. Yo no comparto con esa visión. Obviamente, al ser emprendedor veo que las empresas pueden retornar bastante bien, mucho capital a sus inversionistas, pero siendo bien manejadas, haciendo bien las cosas, etcétera. Y no es mi tesis de inversión buscar las de 100x, pero digamos que una vara que se usa en la industria es analizar la inversión desde el punto de vista de si es que le meto plata que me puede volver 10x, sí o no. Si no tienen, si es que el inversionista no ve que hay un camino para que la empresa devuelva 10x, entonces van a pasar de la inversión. ¿Ok? Entonces, en una etapa súper temprana, y como es tan difícil medir ese riesgo, lo principal en lo que se fijan los inversionistas es en el tamaño del mercado y el equipo. Y muchos le dicen equipo, ¿verdad? Porque un buen equipo puede pivotear una mala idea y convertirla en una excelente empresa, pero un equipo mediocre, aunque tenga la mejor idea, nunca va a, digamos, poder operar y escalar de la manera que se necesita. Pero más que todo, ¿qué quiere decir esto para ustedes? Esto quiere decir que un inversionista institucional, no estoy hablando de ángeles, de angel investors u otros inversionistas que pueden ser estratégicos como empresas más grandes, competidores más grandes o gente de la industria, pero institucionales, fondos que levantan plata de terceros, no buscan lifestyle businesses, ¿no? Entonces no buscan una empresa
que si uno llega con yo estoy construyendo la próxima gran empresa de tal y tal cosa y mi sueño es que mis hijos hereden la empresa familiar y la lleven adelante, etcétera. O sea, esa es la primera pregunta que les van a hacer los VCs. ¿Cuál es tu interés? ¿Un lifestyle business o tener un exit? Entonces, ahora, los exits en Latinoamérica, como sabrán, la mayoría vienen de ventas, adquisiciones por parte de competidores más grandes o otras empresas que están queriendo expandirse al mercado donde uno opera, y muy pocas llegan a salir a bolsa. Ahora, esto no quiere decir que no se pueda construir una empresa duradera en el tiempo, que definan categorías, que sean las próximas grandes empresas. Ese es el sueño de todo emprendedor. De hecho, una de las, digamos, una de las cosas chistosas que pasa es que obviamente el VC va a buscar un exit, va a buscar una salida de la inversión, una desinversión, pero uno no puede llegar a picharle, mi sueño es venderle mi empresa a Coca-Cola, porque va a decir, entonces no tienes la pasión requerida para tomar este camino de sufrimiento, harto trabajo, separación con la familia, ¿no? Obsesión que se requiere para construir una empresa que escale. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, entonces, saber que sí, que ustedes están dispuestos, digamos, a perder control algún rato, si es que a eso llega, ¿verdad? Pero tampoco entrar ahí a decir, no, aquí construyo algo y en 5 años le vendemos qué sé yo, a Facebook y nos forramos todos. Eso tampoco llama la atención. Pero definitivamente no lifestyle businesses. Bueno. ¿Qué es lo que buscamos? ¿En qué nos fijamos el rato de evaluar? Entonces, como ya empecé con los 2 puntos más importantes. Uno es el tamaño de la oportunidad, ¿verdad? Y aquí es interesante porque hay empresas que tal vez están construyendo una nueva categoría y entonces es imposible calcular el tamaño del mercado a priori. Pero bueno, tampoco es que la mayoría de las empresas están construyendo un nuevo Google, aunque Google entró, digamos, a Search, que ya existía ahí, pero nadie se imaginaba que iban a revolucionar tanto el Search, que iban a agregar tanto valor y crear un nuevo mercado. Pero bueno, buscamos un mercado donde se pueda expandir. Entonces ahí ya llevamos la desventaja al ser ecuatorianos, ¿verdad? Porque todo el mundo ve un mercado de 16 millones, 100 mil millones de dólares de PIB. Pues, no, aquí no se puede construir una empresa. Y es por eso es que no somos el único fondo de venture capital que opera en el Ecuador, es porque somos ecuatorianos. Entonces, pero de ahí el resto tienen cierto interés, hay cada vez más interés en Ecuador, pero nuestra tesis de inversión es que el Ecuador es un buen lugar para pilotear, probar, equivocarse, porque los clientes son permisivos, porque es un mercado cerrado y poco competitivo, pero la ambición tiene que ser al menos regional, ¿verdad? Para que un venture capital se pueda interesar. Y eso nos da una gran ventaja. En cambio, visto de esa manera, el Ecuador nos ofrece una gran lugar para poder justamente hacer eso. Entonces, uno es la oportunidad. Luego, el equipo fundador. Si se dan cuenta ustedes, aquí, o sea, no se trata de el solo founder que quiere hacer todo solito y que no logra colaborar y cooperar. Entonces necesitamos ver gente que si están solos ahorita, que al menos veamos que tienen la capacidad de atraer gente talentosa, más inteligente que uno para ayudar a crecer y escalar esto, ¿no? Y si tienen la habilidad de crear y lanzar un producto. O sea, lo que no se habla de todo esto es que ustedes ya simplemente al haber llegado a este paso de la vida ya están como en un percentil del 90%, porque la mayoría de los equipos nunca lanzan ni siquiera un producto al mercado, ¿sí? O sea, desarrollar tecnología es chistoso porque yo hablo con emprendedores de otras áreas que dicen, uy, pero en tecnología es mucho más fácil escalar, en cambio yo que tengo mi
mi empresa de bebidas es súper difícil escalar. Sí es en teoría más fácil escalar bits que átomos, pero puta, desarrollar un producto que en verdad ataque un problema en el mercado y que exista una demanda y que enamore al cliente y que convierta al cliente. Entonces, no es fácil, ¿no? No es fácil. También los que estamos involucrados en software sabemos de eso. Entonces, un producto funcional. En Latinoamérica y Europa, por ejemplo, los inversionistas son más conservadores. El producto y la atracción en torno al producto va a ser mucho más importante. En Estados Unidos sí se da el caso de que solo con el equipo fundador se puede levantar plata o solo con el tamaño del mercado se puede levantar plata. Y bueno, y finalmente las finanzas. ¿Y qué quiere decir finanzas? Que ya tengan suficiente runway para llegar a la próxima etapa de levantamiento de capital, o que el equipo tenga esa habilidad, digamos, no sé si comprobada, pero puedas convencer al inversionista de que el rato de llegar una vez te quedes sin plata en esta etapa, vas a poder levantar rondas subsiguientes, ¿ya? Entonces, me detengo ahí un rato porque no sé cuánto saben ustedes de las rondas, y es que es importante que me meta ahorita lo de la Seed, Serie A, Serie B, Serie C, o seguimos nomás. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Claro. Sí, es que cuando estabas hablando del producto, especificaste, por ejemplo, de que sí, que en Estados Unidos se puede levantar solo con el founder o con el tamaño de mercado, y en Europa, en cambio, ve un poco más tracción. Y en Latinoamérica, no sé si la dijiste, no la escuché esa parte, pero Sí, esa me... en Latinoamérica y en Europa se parecen, son más Ok, parecidos, son más ya, conservadores. Sí. ok, entendido. Yeah. Pero bueno, rápidamente sobre las etapas de inversión. Obviamente, al ser esto un negocio financiero, queremos empresas que vayan subiendo de valoración. Son inversiones no líquidas en empresas privadas, entonces no hay un mercado que determine la valoración en tiempo real de la empresa. Entonces es importante que pueda llegar a una nueva serie y que en la serie siguiente los nuevos inversionistas digan, wow, qué crecimiento más brutal que has tenido. Entonces suban tus múltiplos y tu valoración suba. Y lo que se busca es levantar capital suficiente para tener runway, que es el tiempo de vida, digamos, dinero en el banco, entre 18 a 24 meses para tener cierta holgura para desarrollar el producto y el servicio y la empresa sin tener que salir a buscar capital todo el tiempo, porque eso le distrae al CEO, obviamente. Pero sí es importante que también entren a este ritmo de cada 2 años levantar plata, porque eso manda señales al resto de inversionistas de que esta es una empresa que está en auge y crecimiento, ¿verdad? Y ahí es donde también es una de las partes difíciles. Y en cada ronda, uno busca diluirse máximo un 20-25% por ronda, porque obviamente la idea es que siga creciendo el cap table con nuevos inversionistas. Entonces, no queremos desmotivar al founder a la primera. Si es que alguien les dice, bueno, me encanta tu idea, pero quiero el 51%, que es muy común en el Ecuador, de hecho aquí hasta el 60%, eso mata, digamos, a la idea y mata a la gallina de los huevos de oro desde de entrada. Entonces, eso no pasa en el mundo de venture capital, al menos entre los buenos venture capitalists. Ok, entonces con esa intro, lo que me gustaría ahora es, como les dije, les voy a abrir el libro. Tenemos un template que usamos nosotros para escribir los memos. ¿Qué es un memo? Uno establece la relación con alguien dentro de la firma. Si tiene suerte, bueno, directamente con uno de los socios, si no con un associate o, peor de los casos, con un analista. Y luego esa persona lleva la relación y va conociendo, va haciendo preguntas, va haciendo due diligence, etc. Y el rato de presentar esto al
al comité de inversión, se prepara un investment memo. Es un documento de varias páginas con un análisis completo de la empresa y con una recomendación de inversión por parte del socio. Entonces, obviamente, bueno, el investment memo va a tener el nombre de la empresa, el nombre del fundador y el eslogan en una sola frase, que es, también ustedes verán, reconocerán eso del proceso de aplicación del programa. Es como dinos, okay. Eso también se pone en el investment memo y luego de entrada se empieza a hablar del equipo. ¿Okay? ¿Cuál es la historia y la motivación detrás de cómo es que empezó la idea, cómo es que empezó la empresa? Y ahí, o sea, ya vamos a ver en el pitch practice y todo lo demás, pero muchos founders, especialmente los más, digamos, de negocios y fríos, o no sé cómo decirlo, pero muchos se saltan esto y van directo a describir el mercado y el problema y lo demás, pero tiene que haber esto es un negocio de personas, ¿sí? Entonces tiene que haber una conexión con el inversionista y contar la historia personal, aunque nosotros tal vez seamos un poco acholados y no nos guste hablar mucho de nosotros mismos, pero sí es importante que haya esa conexión. ¿Por qué? Porque una de las cosas más difíciles de conseguir como inversión, como emprendedor, es justamente la convicción, ¿verdad? Entonces, si este es un problema que no te enamora, no te fascina, muy difícil te vas a mandar 10, 15 años de sufrimiento para construir algo. Si es que fue una idea que leíste por ahí, que la estás usando, o sea, si no hay convicción, es una de las principales razones por que las startups nunca despegan. Ustedes no tienen que preocuparse de eso, pero sí tienen que preocuparse de comunicar esa historia y esa motivación. Andrés, ¿alguien tenía una pregunta? No. Bueno, luego la biografía de los founders, ¿verdad? El LinkedIn, qué experiencia, todo esto es para demostrar la capacidad de construir una empresa que pueda escalar. Y los key hires, cómo se han fortalecido hasta ahora, quiénes han contratado, ya tienen un CTO, ya tienen un CFO, ya tienen, quién es el resto, quién conforma el resto del equipo, ¿verdad? Y luego la composición, en el sentido de que si es que se complementan o no, o es solo gente de negocios o solo es gente de tecnología y no tienen backgrounds que se complementen. Entonces, ese es otro red flag. Entonces, si hay si el uno es el de producto, el uno es el tecnológico y el otro es el de negocios y el de ventas, entonces, equipo, digamos, ideal. Y luego, se han rodeado de asesores, cuál es la calidad de su board of advisors, ¿verdad? Eso es muy importante y la razón por la que existen programas de aceleración que todos se basan en conectarles con mentores es justamente porque demostrar esa habilidad de conectar con otra gente que, primero que todo, demuestra la habilidad de darse cuenta de las debilidades de uno mismo. Entonces dice, ok, yo no soy tan bueno en esto, entonces voy a buscarme un advisor, un mentor, alguien que me ayude en esta parte, ¿verdad? Entonces la calidad de los asesores, quién está detrás. Luego van a escribir todo un análisis sobre el producto. ¿Cuál es el problema que están resolviendo? Ya a mayor detalle. ¿Qué tal la severidad del problema, no? Entonces, este es un problema que atañe a un mercado relativamente pequeño, a un nicho, pero es un problema muy, muy grande de resolver y muy valioso, y ese nicho puede ser muy grande, o es un problema que le soluciona la vida a millones de personas, ¿verdad? Entonces, la intensidad, la severidad del problema. Y luego, ¿cuáles son el producto o los productos, dependiendo de la etapa de madurez de la empresa? Con sus características, qué tecnología están usando y en qué estado se encuentra actualmente, ¿no? Está en MVP, de prototipo, ya está en producción, ya es estable, ya es maduro, etc. Luego,
un análisis del mercado. Y aquí también vemos muchas veces emprendedores, especialmente más con menor experiencia, se saltan esto o no saben cómo medir esto, el tamaño del mercado, ¿verdad? Entonces, primero una descripción del mercado. Como les digo, el Venture Capitalist va a volver a hacer este trabajo. O sea, aunque ustedes les entreguen todos estos números, él va a hacer sus propios números, ¿verdad? Pero bueno, aquí me voy a saltar medio rápido porque podemos ir profundizando esto en diferentes semanas, pero TAM, Total Addressable Market, ya me olvidé las otras dos que quieren decir. Pero básicamente, ¿de qué tamaño es el mercado grande? De eso, ¿cuánto podemos atacar? Y luego de eso, ¿cuánto en verdad vamos a poder conseguir? Hay diferentes maneras de calcular esto. Ya vamos a ver más abajo. Uno es desde arriba hacia abajo, el otro es de abajo hacia arriba. Pero antes de llegar a eso, los drivers del mercado, ¿verdad? ¿Qué es lo que está cambiando en la sociedad, en economía, en el mundo actual, que está posibilitando este mercado o que está haciendo que este mercado vaya a tener mayor demanda? Entonces ahí ustedes, bueno, para cada uno de los mercados donde ustedes operan, podrán contestar esto. De hecho, lo preguntamos también en el proceso de selección. Pero sí es bueno mostrar que uno tiene esa convicción de hacia dónde está yendo el mercado, ¿verdad? Y por qué va a seguir creciendo. Y por el otro lado, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son las posibles barreras? ¿Qué es lo que podría hacer que este mercado se deteriore, ¿no? Eso puede ser muy... la otra vez justamente estaba pensando, nos presentó una startup de un ecuatoriano en Estados Unidos que desarrolla un software para el sector petrolero, para medir la producción de los pozos petroleros. Entonces, por un lado, súper atractivo porque es un mercado gigantesco, pero por otro lado es un mercado que debería está en deterioro y que, aunque no esté en deterioro, debería deteriorar, porque todo el mundo está, o sea, el mundo necesita que vayamos hacia fuentes alternativas de energía, y entonces podría ser como un reto para un tipo de empresa así, ¿no? Algo está cambiando que está, digamos, llevando al mercado en otra dirección. Y luego cálculos del tamaño del mercado. Desde arriba es, como les mencioné, Total Addressable Market, y después dicen, bueno, y de eso nos interesa esta parte, y de esa parte creemos que podemos capturar el X%. Muchos se quedan ahí, pero la verdad es que cualquiera que ha construido una empresa sabe que así no funciona. O sea, los clientes se ganan no como un porcentaje del total, sino 1 a 1, ¿verdad? Entonces ahí ya usas otras formas. Okay, ¿cuál es cuántos usuarios hay total, globales? ¿Cuál es mi costo de adquisición? ¿Cuánto es mi presupuesto de marketing? ¿Cuál es mi tasa de conversión? Y calculas de abajo hacia arriba el potencial mercado, ¿verdad? Y luego temas de la competencia. ¿Cuál es la competencia directa? ¿Cuál es la competencia indirecta? Por ejemplo, para muchas startups, la competencia indirecta resulta ser Excel, y muchas veces hasta ahí llegan porque Excel sigue siendo una excelente plataforma para solucionar ese tipo de problemas, y entonces hay que considerarla como una competencia. Y bueno, la fortaleza y debilidades con respecto a los otros competidores, ¿no? No solo ahorita, sino también a mediano plazo. Ya. Luego, una descripción del negocio como tal, ¿verdad? ¿Cuál es el producto o los productos? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de ingreso? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el costo de venta? Y el margen bruto. Entonces, el unit cost, el costo por unidad. ¿Cuál es el modelo de pricing?
la estrategia de ventas, ¿ok? No sé si ustedes sepan esto de el abismo en la adopción de la innovación, ¿verdad? Pero al inicio, nuestros principales clientes van a ser gente que tiene el problema y que son, digamos, early adopters. Tienen el problema, quieren resolver el problema y están dispuestos a utilizar una solución que todavía no esté madura, digamos. Pero luego hay los early majority, que son empresas o clientes o usuarios que son la mayoría, que para ellos no es suficiente lo que este producto tiene, o que a veces se caiga, o que le falte esto, que le falte el otro. O sea, ellos en verdad van a esperar hasta que ya esté, digamos, el iPhone listito para salir al mercado, y antes de eso no van a comprar nada menor a eso. Entonces, ¿cuál va a ser esa estrategia para saltar ese abismo? Porque hay un abismo entre los early adopters y el early majority. Y bueno, luego la atracción, ¿verdad? Atracción, clientes y métricas. ¿Quiénes son los clientes actuales? O sea, una lista de clientes actuales, si es que especialmente en el ámbito B2B, ¿verdad? Pipeline de ventas, cuáles son los posibles clientes a futuro que están en el pipeline. Bueno, cohort analysis me voy a saltar, pero otras métricas como annual recurring revenue, average revenue per user, todas estas van a depender del modelo de negocios de ustedes, ¿ya? No son todas necesarias ni útiles para describir todos los modelos de negocios. Entonces, uno más o menos ya va viendo cuáles son las principales métricas que empujan el negocio en este momento, ¿verdad? Déjeme entrar a Jomer. Ok. Bueno, finalmente vamos a la parte de finanzas, proyecciones financieras, cómo se van a ver las ventas en los próximos 12 meses, costos, cómo va a ir subiendo los costos de operaciones o los gastos de operaciones, y cuál va a ser el EBITDA. Y a esto yo le agregaría que es importante y ya están listos para entregar reportes financieros actualizados, y son tres básicamente: un PIG, un balance y un flujo de caja. Ahora, también va a depender mucho de la etapa de la empresa. Entonces, un buen inversionista tampoco va a decir, no, tienes 6 meses de vida, estás todavía tratando de sobrevivir con tus con 2 socios y un empleado, y tienes que entregarme un balance o un flujo de caja perfecto. No, obviamente las empresas se van construyendo y van madurando, pero sí sería bueno que ya lo vayan pensando eso como algo que se tiene que preparar para poder producir. Luego nos fijamos ya en el deal, la transacción como tal, ¿ok? ¿Cuáles son los términos, etcétera? Primerito viene el fit con el fondo, ¿verdad? O sea, cómo la startup en la que queremos invertir encaja dentro de nuestra tesis de inversión, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros invertimos solo en tecnología y solo en startups que están solucionando problemas dentro de ámbitos económicos importantes para la región, ¿verdad? Esa es como nuestra tesis de inversión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando viene, bueno, y esto también es abierto a debate, o se puede discutir sobre esto, pero si viene una empresa con un e-commerce de moda, muy difícil va a ser un fit para nosotros, aunque estén creciendo, aunque estén haciendo las cosas bien. No es un área, digamos, donde nos enfocamos. Igual, si viene una startup de gaming, no está dentro de las industrias o los tipos de problemas económicos que queremos resolver. Estoy seguro que para mi hijo de 12 años el gaming es súper importante, y de seguro ahora cada vez más hasta para gente de 30 o 35 años,
pero simplemente no es un fit con el fondo. Entonces, si es que me lanzan un pitch de esos por LinkedIn, me mandan un email, me dicen, Fernando, aquí está es un desperdicio de tiempo, ¿no? Entonces, primero, encontrar ese fit con el inversionista, y lo mismo hace el fondo. Luego el tamaño de la ronda, ¿okay? ¿Cuánto están queriendo levantar? 500,000, 250,000, 1,000,000. ¿En qué se va a usar esa plata? El uso de los fondos. Aquí sí es bueno ser bien detallado, ¿no? Y tener cuidado de ciertos red flags. Si es que uno está construyendo una startup tecnológica y dice la mayoría de esta inversión va a ir en contratar gente operativa para que esté haciendo el papeleo por atrás. Entonces, como que, bueno, no me convenciste que eres una empresa muy tecnológica si es que no puedes automatizar tus propios procesos internos. La historia de financiamiento hasta el momento, esto incluye el cap table actual, quién ha participado, etcétera. Y esto se vuelve importante también porque en el análisis del siguiente punto del riesgo de nuevo financiamiento, uno de los análisis va a ser, bueno, la gente que ha invertido hasta ahora va a tener el bolsillo como para seguir apoyando a la empresa a futuro, o hasta ahí nomás llegaron. Y esto a la final muchas veces determina hasta la valoración, el interés de otros VCs, ¿verdad? Por ahí un chisme, pero una de las empresas del portafolio que acaba de levantar una serie A, el comentario fue que los VCs para participar en la serie A se peleaban, pero como pirañas, ¿eh? Entonces, eso obviamente va a ayudarles a los emprendedores, porque a la final el precio es un tema de oferta y demanda. Entonces, si es que hay más interés del mercado de VCs, entonces, bueno, todo el mundo le quiere apostar a esa y se vuelve como self-fulfilling prophecy, ¿no? Que levantan más plata y entonces el riesgo de nuevo financiamiento disminuye. Y aquí es donde la parte donde ustedes se pueden saltar. Esta parte no es importante que ustedes la presenten a los inversionistas, pero ellos sí van a ver, ok, ¿cuál es la probabilidad de que un jugador más grande les compre? ¿Cuál es la probabilidad de que salgan a bolsa? ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa tenga suficiente plata para recomprar nuestras acciones a los VCs, ¿no? O lo más común ahora es que un private equity o un inversionista de serie B saque a los chiquitos que empezaron en las primeras rondas. Listo, entonces aquí les dejo solo un vistazo a, digamos que llegan a la etapa de due diligence, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Ya hablaron con el VC se interesó, tuvieron siguientes reuniones, empezó la relación, conocer más sobre la empresa, entregar financials, el pitch deck, etcétera. Se acuerdan los términos. Ya, antes de que escriban el cheque, los VCs van a decir, ok, ahora tenemos que hacer un breve due diligence para asegurarnos de que no haya esqueletos en el closet. Y básicamente esto es lo que van a analizar, ¿no? Y esto se lo puede crear como un data room usando Box o Dropbox, o supongo que ahora hasta Notion puede ser uno bueno. Bueno, algún tipo de plataforma para compartir documentos. Y esta puede ser una buena estructura, digamos, de carpetas con información sobre el negocio, la estrategia, la visión, la misión, los valores, todo eso. El tamaño del mercado, un análisis de mercado, etcétera. Descripción del producto, dependiendo de la etapa en la que están. A mí me ha tocado vender 2 empresas, entonces yo cuando veo esto hasta tengo sueños, me acuerdo de toda la documentación que hay que producir con respecto a la tecnología, el producto, la arquitectura, etcétera, 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 para una venta. Claro que eso es más riguroso en due diligence cuando se está vendiendo la empresa entera, pero sí les recomiendo que si no lo tienen
construyan un wiki, no tiene que estar súper bien pensado ni diseñado, simplemente un wiki interno donde van documentando el producto, los procesos, la empresa, porque eso les va a ayudar el rato de un due diligence. Bueno, luego la distribución, quiénes son los clientes claves, la estrategia de adquisición de clientes, canales de venta, socios claves, etcétera. La competencia, como ya hablamos, y cuáles son las barreras de entradas que ustedes les protege de otros competidores. El equipo ejecutivo, cuáles son sus roles y responsabilidades, cuál es el background y cuáles son los miembros del directorio. Aquí está lo que hablábamos de finanzas, los 3 reportes financieros, más una proyección en el crecimiento de números de empleados, es decir, del burn rate, para ver cuánto plata van a tener en el banco, cuánto tiempo van a demorar en comerse la plata, y el cap table actual, ¿verdad? Y luego ya la información relevante a la transacción como tal, el monto a levantarse, la valoración y el uso del dinero. Entonces, todo esto les voy a compartir para que lo tengan como guía. Y la idea es que en las próximas semanas vayamos trabajando en esto, hagamos un análisis interno propio nuestro, decir, bueno, este material nos va a faltar desarrollar y ya van a saber en qué enfocarse durante las próximas 10 semanas. Y para concluir, algunas recomendaciones. ¿Okay? Levantar capital es un proceso arduo, largo y a nadie le gusta. ¿Okay? Todos nosotros estaríamos mucho más felices haciendo lo que nos gusta hacer, operando nuestras empresas. Créanme, a mí también me gustaría solo dedicarme a esto y no tener que levantar plata para el fondo, ¿ya? Pero toca hacerlo. Entonces, ser sistemáticos, ¿verdad? Ya sabemos que tiene que haber un fit entre el fondo y nosotros. El fit, ¿cómo viene? Tesis de inversión, tamaño de cheque, rondas en las que participan. Hay ventures que se dedican solo a seed, hay otras que solo hacen serie A, hay otras que solo hacen serie B y hay otras que hacen desde seed hasta serie B. Entonces, nosotros tenemos que saber eso, conocer eso antes de entablar la relación. Y entonces buscar un match con el fondo. Siempre, esta es mi recomendación personal, yo creo que siempre hay que trabajar hacia estar listos para un due diligence externo, es decir, hay momentos que creo que ya la mayoría de ustedes han pasado, donde la única enfoque es el producto y las versiones y la conversión y conseguir clientes y ver cómo se mueve eso en las etapas más tempranas. Pero apenas uno pueda salir a respirar un poco y empiece a crecer la empresa, yo sí recomiendo que empiecen a prepararse para una venta, digamos. ¿Ya? Esta es una lección que le aprendí de Daniel Weinman cuando le fui a visitar. Él era mi mentor y amigo, sigue siendo mi amigo y sigue siendo mi mentor, cuando estaba construyendo Roadtrack. Roadtrack fue la que inventó Chevistar y se la vendió a Chevrolet. Él me dijo, ve, Fernando, desde el día 1, es un poco exagerado yo creo, pero desde el día 1 tienes que prepararte para la venta. Digo, Daniel, ¿cómo haces eso? Entonces se dio la vuelta y me mostró una serie de carpetas de esos de argollas, grandotes así como de LIES, uno al otro, con toda la documentación de su plataforma, con todo. Eso se me quedó en la mente y lo que yo hice de mi lado, obviamente no iba a imprimir un montón de papeles, pero empecé a documentar todo en un wiki usando un Google Sites. Y a la final eso me ayudó un montón porque cuando ya nos vinieron a hacer due diligence la primera vez, era cuestión de meterme al wiki o pedirle a alguien, oye, puedes actualizar la arquitectura de la plataforma, oye, puedes hacer esto, sube esto al wiki, sube esto al wiki, y de ahí yo compilaba y mandaba. Eso ayuda bastante.
no tener eso puede costar millones de dólares de una negociación. Entender el negocio de dentro hacia afuera. O sea, yo he visto, yo participé en un proceso, por ejemplo, de Endeavor, como oyente, observador, y entrar en Endeavor, puta, nunca he visto algo tan, o sea, se reúnen los emprendedores con 3 grupos de mentores. O sea, perdón, sí, con 3 grupos de mentores de 2 por grupo. Entonces, 3 reuniones, 6 personas. Oye, y les caen con todo, o sea, pero tienen que saber todo del negocio y tienen que tener la habilidad de subir a 10,000 pies de altura y hablar sobre el futuro del mercado y las cosas hacia dónde van y bla, bla, bla. Y también bajar hasta los detalles de costo de adquisición, tasa de conversión, que si es que A/B testing, ¿ya? Entonces, muy pocas personas son capaces como founders o como CEOs, digamos, de tener todo ese conocimiento a la mano y esa habilidad. Entonces, ahí es donde tener un equipo sólido se vuelve útil, porque uno se puede especializar en la parte, digamos, comercial y de mercado, que es lo que, por ejemplo, vemos con criptos todo el tiempo cuando les ayudamos a levantar capital, les vimos en su pitch. Cristian hace un excelente trabajo y ya cuando cae alguna pregunta media tuca ahí sobre machine learning, clasificación de datos o temas tecnológicos, Alfonso muy tranquilamente puede tomar la posta y están súper bien. Lo otro que creo que es una debilidad, no sé si es latina o quiteña o ecuatoriana, pero por lo general somos malos para comunicar. Entonces, pero los mejores founders, las mejores startups en nuestro portafolio, sin preguntarles nada, cada mes nos mandan un update. Y de hecho, los mejores founders que hemos visto, y aunque no hayamos invertido en ellos, solo después de la primera conversación ya terminamos en su base de datos, en su lista de emails, y cada mes tuve este crecimiento, tuve este problema, y tenemos tanta plata en el banco y necesitamos que nos ayuden con contactos, conexiones, etc. Entonces, comunicar bien y ahí lo que les diría es no comunicar demasiado, o sea, no pintarse como puta la maravilla de startup está yendo del putas, porque nadie les va a creer, porque es obvio que no están construyendo una empresa de verdad si es que todo es color de rosas. Entonces también ser lo suficientemente, digamos, seguros en sí mismos para mostrar cierta vulnerabilidad y poder hablar abiertamente sobre ciertas cosas. Tampoco tan abiertamente que asustes a los inversionistas, pero tampoco pintar como que la maravilla y tienes todo solucionado porque nadie te va a creer. Luego, ser pacientes, esto demora. En teoría, el promedio es 6 meses, no sé, en Estados Unidos, pero en criptos que pasó por Techstars y puta, les viene creciendo de una forma increíble, tiene un equipo increíble y todo lo demás. La ronda nos llevó la gran parte del año anterior y cerraron y anunciaron al fin en enero. Eso fue más de como 9 meses. Y entonces, por suerte ahora hay herramientas como los safes, y vamos a hablar sobre este tipo de herramientas a futuro, pero los safes han venido, que es un instrumento de Y Combinator para etapas seed, lo ha hecho súper fácil, ha mejorado muchísimo la liquidez en esta etapa de levantar capital, porque se pueden vender safes de $25,000 en $25,000 tranquilamente y no tiene que haber una etapa de inicio y de cierre de la ronda. Las notas convertibles son un poco más estrictas en ese sentido, porque todo el mundo tiene que tener como un pricing, porque las notas convertibles tienen un cálculo de tasa de interés, entonces todos tienen que entrar dentro de una cierta fecha, digamos. Y bueno, Serie A y todo más,
con equity ya directo, preferred shares, ahí es otro nivel de negociación, digamos, pero con los SAFE se ha hecho bastante más fácil empezar a levantar plata. Y nada, y luego tener la piel gruesa, o sea, vamos a recibir 99 nos por cada sí, entonces no lo podemos tomar personal, no nos podemos dejar desmotivar y hay que ponerle buena cara y seguir adelante, ¿sí? Porque es un juego de números a la final. Creo que con eso paro y ahora sí, conversemos. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Yo Paul, ya tengo una pregunta. En realidad quiero saber un poco más sobre el tema de las notas convertibles, porque es algo que vengo escuchando desde que estaba igual en Cuestionarix, pero nunca lo he tenido muy claro cómo se emiten, cuál es su funcionamiento y cuál es la ventaja también de tenerlos. a ver, entonces inicialmente, antes de que existan los SAFEs, la idea de las notas convertibles era de que tú llegas con tu idea o con tu producto o con tu prototipo o con tus 10 clientes y dices, ya, estoy listo para levantar capital. Y entonces te enfrascas en una discusión innecesaria sobre la valoración, ¿verdad? Porque la mejor manera de valorar una empresa, como te dirá cualquier persona que sepa de finanzas, es el descuento de flujo de caja. ¿Cuál es el descuento de flujo de caja con una empresa que tiene 6 meses de vida o 3 meses de vida o 1 año de vida? Cualquiera, lo que nos salga de Detroit. Entonces, entonces, los inversionistas ángeles de industria se dio cuenta que no tenía sentido entrar a discutir la valoración en este momento. Entonces, sabes que ya va a cambiar. Mira, te voy a escribir un cheque de $100,000, pero considéralo por ahora como un préstamo convertible a equity. Es rato de que tengas suficiente escala o para que venga uno grande, un venture capitalist, digamos, y te setee el precio, ¿ya? Y como yo entré temprano y estoy asumiendo todo este riesgo en creer en ti cuando nadie más cree en ti, entonces voy a querer un descuento sobre el valor de la próxima ronda. Es decir, si un valuation cap, es decir, si es que, a ver, si levantas a una valoración de $1 millón, puta, a mí hazme valer mis acciones como que las estoy comprando a $800,000. Uh-huh. Y ahí automáticamente tengo un 20%, bueno, más de un 20% de crecimiento en mi valoración, ¿no? Luego, puta vez, nadie más está creyendo en ti, solo yo creo en ti. Chucha, si es que levantas a 10 millones, no serás malito. No quiero que me valores a 8 millones, valórame a 5 millones, porque te estoy ayudando. Entonces, es la estructura de una nota convertible. Es una deuda, pero eso es nota. Convertible a acciones, entonces tiene valuation cap, discount rate y tasa de interés, porque es un... Yeah. Y luego hay ciertas cosas que pasa si es que la empresa se vende antes de que madure la nota, qué pasa si es que no levantas plata antes de que madure la nota. Las notas por lo general tienen duraciones de 24 meses. Entonces era un excelente instrumento y genial y todo lo demás, pero con ciertos problemas y igual involucraba abogados y toda la cosa. Entonces los de Y Combinator se dieron cuenta que puta, han de haber estado gastando millones de dólares en abogados para sus miles de startups que pasan por ahí. Entonces dijeron, no, necesitamos un instrumento mucho más, más flexible que no requiera de abogados. O sea, simplemente te bajas el template, pones los números, te acuerdas con el inversionista y vendes eso, vendes como si fuera canguil. Y con Carmen conocemos a un emprendedor colombiano-americano que es muy bueno para levantar capital, ya va por su, no sé qué número de startup. Bueno, de hecho es uno de los mentores de ustedes, entonces les voy a decir, el Brian York, que fundó Lifted y ahora está con Cubo. Cuando conversamos con él la última vez,
y esto es uno de los lemas que vamos a enseñar, es always racing, ¿no? Always selling, always racing. Entonces él tiene cap tables de 50 inversionistas, cheques de $25,000 para arriba, y así ha logrado levantar millones de dólares. Entonces ahora los safes vinieron a disrumpir el mercado de los notas convertibles y se han vuelto el instrumento de facto y preferido para pre-serie A. Muchas gracias, lo entendí perfectamente. Gracias, Fernando. Yo tengo una consulta. Muchas gracias por tu explicación y tu presentación de hoy. Yo he tenido la experiencia tanto como comprador y no tanto como vendedor todavía, pero estamos iniciando un proceso en el cual, conscientes de que el proceso de levantamiento de capital o del exit toma mucho tiempo, y para evitar un poco el desenfoque de los founders o del equipo en el día a día, se contrata a brokers o banca de inversión que se encargan de este proceso. Nosotros hemos, como te digo, lo he vivido de las dos frentes. ¿Cómo ves ese tema de tercerizar el proceso de generar esto a empresas o personas que se dedican a eso, que saben hacerlo, que saben picharlo y que como que te filtran todo ese porcentaje de 99 nos y te presentan el 1 del sí y sobre eso empiezas a trabajarlo? ¿Cómo ves ese proceso? A ver, ahí tengo un par de cosas que se me saltan. Entonces, yo como VC descontaría esa startup de entrada. O sea, no, yo quiero, pero a ver, ubiquémonos. Yo opero en seed, pre-seed, seed y pre-series A, ¿verdad? Y he dicho que el equipo es fundamental. El equipo es número uno. Y que el riesgo de levantar capital es uno de los grandes riesgos que analizamos. Entonces, si no veo un CEO o un equipo de founders capaces de levantar capital mientras siguen escalando y creciendo su empresa, entonces ya es un red flag fuerte. Y si tienen la plata para gastar en banca de inversión, entonces, ¿para qué me necesitan como inversionista? Digamos? Pero sí he estado en esos mismos zapatos del rato de la venta, el rato del exit, ahí sí. Hemos usado banca de inversión, te ayuda a preparar la lista. Entonces, tal vez asesores, gente que puedan estar, digamos, contratados por proyecto o por horas para la parte logística de esto, sí, tal vez sí, pero igual, ¿qué tanto necesitas la plata si es que te puedes dar ese lujo, ¿no? Pero digamos que tienes por ahí uno de los founders, es muy sistemático, tal vez es el financiero, es el de los detalles y todo. Entonces, ahí le puedes decir, mira, puta, bájame una lista o consíguete un pasante por ahí que se baje la lista de 100 VCs que invierten en la región, ¿no? Y hazme el cuadro en Excel para que podamos ir haciendo lo que hace un banco de inversión. A la final no es que... O sea, lo que hacen y hacen bien son las partes mecánicas y digamos, operativas de la venta o del levantamiento de capital. Todo lo más. De ahí no creo que hay nada de magia, sino tener una buena lista de leads, ¿verdad? Es manejar como un proceso comercial prácticamente, con un flow, un deal flow. Entonces, estos son los leads, estos son los contactos, esta es la razón por la que creemos que somos un buen fit. Y este es el estado de la conversación. Ya hicimos contacto, contestaron sí o no, y bueno, siguió adelante el proceso sí o no. Entonces, eso es el nivel de ayuda que yo quiero que vas a necesitar, pero nadie más va a poder presentar la empresa, pichar la empresa, la visión, la energía que un founder, y de hecho eso es lo que quieren ver los VCs, es, como dicen en Guayaquil, hablar con el dueño del circo. De acuerdo. Gracias. Fernando, gracias por la presentación, súper útil. Yo quisiera aprovechar y hacer dos en una, si es que está ok, porque la otra se relaciona a la pregunta anterior sobre
sobre la nota convertible. A lo mejor puedes compararla, porque también mencionaste los SAFEs. Entonces, la primera pregunta es si puedes hacer un breve parte sobre el SAFE. Y la segunda, que es mi pregunta, es ¿cómo cuando hablaste de mentores y de involucrar a mentores y algo topaste sobre directorio, ¿cuál es cuando uno ve, o sea, uno debería integrar a estos mentores cercanos a un directorio externo, o son dos cosas diferentes, o cómo se debería componer un directorio en una etapa inicial cuando al final son los founders que se ven todos los días y toman decisiones on the fly? No sé si puedes ir con las dos preguntas. Sí, no, excelentes preguntas y gracias. Entonces, para hablarte sobre el SAFE primero, nunca me acuerdo qué es lo que quiere decir, pero es algo for future equity, ¿verdad? Entonces, es parecida a la nota convertible, excepto que A no es deuda, entonces no tiene una tasa de interés, entonces no tiene una fecha de inicio de ejecución y no tiene un deadline, digamos, de madurez, ¿verdad? Entonces no es una nota, no es deuda en ese sentido. Es como una promesa de que a cambio del capital que estás recibiendo por parte del inversionista, a futuro le vas a convertir por acciones, ¿verdad? Entonces, en eso sí se parece bastante a la nota convertible. También posterga la discusión de valoración. Entonces, también tiene un valuation cap. Es decir, mira, entra ahora y te pongo un valuation cap de 5 millones. Es decir, y si es que el tipo cree que la próxima ronda la vas a levantar a 10, rápido va a estar feliz de firmarte eso, porque quiere decir que básicamente se va a convertir a 5 y va a tener todo ese upside adicional. Pero ¿qué pasa si no levantas a 6 millones? Algo que es digamos, eso menos 20% de descuento te pondría justo en el cap de 5 millones, ¿verdad? ¿Qué pasa si no llegas a una valoración de 6 millones? ¿Sabes qué? Entonces, prémiame por el riesgo que he asumido con un X%, que por lo general lo vemos en 20% de descuento. Pero he visto 15, he visto 30, pero por lo general 20%. Entonces, se parece mucho a una nota convertible, tiene valuation cap y puede tener o no descuento, pero es mucho más flexible. Entonces, han cogido como las grandes áreas de negociación de términos y las han separado, desagregado en 4 diferentes documentos. Entonces, tienes un SAFE que es solo valuation cap, sin descuento. Tienes un SAFE que tiene descuento, pero no tiene valuation cap. Es decir, a lo que levante la próxima ronda, tú tienes un 15-20% de descuento. Tienes un SAFE que tiene el valuation cap y el descuento. Luego tienes un SAFE que tiene Most Favored Nation, pero no tiene ni valoración ni descuentos. Es decir, si es que un inversionista después negocia mejores términos que yo, entonces yo heredo esos términos automáticamente porque tengo el Most Favored Nation, ¿ya? Luego tienes un quinto documento que tal vez te puedan pedir, y a nosotros sí nos gusta pedir, es el pro rata. Ok, entonces voy a invertir contigo ahora, voy a coger un 10% de tu empresa en este momento, pero quiero tener el derecho de no diluirme. Entonces, si es que luego en la siguiente ronda te vas a diluirnos a todos por un 10%, vas a vender 10%, o sea, vas a vender acciones todos nos vamos a diluir en 10%, vas a vender 10% de la empresa, entonces quiero tener el derecho de ajustarme para yo seguir teniendo el 10% de tu empresa. Ese es el pro rata. Ahora, tu segunda pregunta, hazme acuerdo otra vez, perdón. Era sobre mentores y directorio, o sea, los mentores, no sé si ya te acuerdas. Sí. Entonces, todo eso va a depender de la etapa en la que están. Tradicionalmente, un inversionista de serie A, es decir, un inversionista institucional, un venture capitalist que ya va a entrar a comprar equity directamente y que van a ser acciones preferentes, te va a pedir el que lidere esa ronda, te va a pedir un puesto en el directorio. Entonces, la recomendación es
que se postergue la creación de un directorio formal, digamos en el holding, porque en Ecuador no te escapas de eso, vas a tener que tener el directorio con todos tus accionistas, pero en el Ecuador también se puede solo mandar cartas y decir que te reuniste cuando no te reuniste, pero ya en el holding, entonces no crear un directorio. No crear un directorio porque a la final no quieres hacer nada que o te golpee la valoración o que te lleve a un no por parte del inversionista. Cualquier riesgo de esos quieres mitigar. Entonces, en series tempranas es construir la empresa, construir la empresa, construir la empresa y no quieres cargarle a la startup con demasiada burocracia y gobernabilidad demasiado pesada como para entorpecer su crecimiento, ¿verdad? Igual la probabilidad más alta es de que las startups no sobrevivan, entonces ¿para qué vas a crear un directorio? Digamos, siendo lo más cínico posible. Eso no quiere decir que no deberías tener un board of advisors, ¿ya? Entonces, ya van a hablar con Cristian y Alfonso y ahí sería bueno que les pregunten sobre eso porque Alfonso solo les va a hablar sobre producto, pero una de las cosas que mejor hacen ellos es, desde que se fueron a Israel, rodearse de la gente más tuca de la industria. Entonces, como están desarrollando algo de AI, uno de sus mentores era el jefe de AI de Intel, ¿ya? Y entonces, ¿sabes qué? Queremos comenzar. Y cada mes se reúnen con él, le conversan un par de horas de cómo está yendo, o cada vez que tienen un problema. Mira, cuando querían contratar a su data scientist, ¿no? No estaban seguros porque nunca habían contratado a alguien de AI. Y entonces se dieron la vuelta donde este advisor, dijeron, ve, aquí están los candidatos, esta es la persona que nos interesa. El tipo se involucró, creo que hasta le hizo la entrevista y les dio el ok. Dijo, sí, contraten, está bien. Entonces, ellos son muy buenos en eso y van cambiando esos advisors dependiendo de la etapa de madurez de la empresa. Entonces, tal vez ya los advisors que te ayudaban al inicio, ahora necesitas otro tipo de advisors. Entonces, por ejemplo, Alfonso ahora cogió una lista de COOs, porque claro, él empezó como buen fundador de CTO, COO, gerente administrativo, contable, producto, head of product, o sea, todo, ¿no? Entonces, ha ido cambiando su rol y entonces ha ido cambiando sus advisors. Entonces, hizo una lista de COOs que él respeta y les contactó a cada uno de ellos y con cada uno de ellos se reúne cada 2 semanas. Oye, mira, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser un mejor COO, etcétera, etcétera? Entonces, ese es más el espíritu, digamos, más que la formalidad y decir, puta, esta gente está en mi lista, mira, puta, qué bacán. No, es más bien rodearte de gente que te haga mejor como persona y como emprendedor. Y solo un follow, y esto deberías tener una estructura, porque a ver, en mi experiencia he tenido muy buena suerte con eso, consiguiendo gente que se quiere sentar contigo y charlar y oírte, pero ya cuando le estás diciendo, mira, quiero que estés en mi board of advisors de esta compañía, ¿hay algún grado más de formalidad, o sea, alguna estructura que sugieren, y qué se les ofrece a cambio? O sea, es puramente, oye, apóyame porque te caigo bien, o hay alguna manera de ofrecerle algo que a lo mejor no sea ni en acciones, ni en plata, ni no sé esa parte. Sí. Bueno, si ya en verdad es un advisor así de ese nivel, realmente que te va a agregar valor a lo largo de la vida de la empresa, entonces sí es común dar equity a cambio. Y tradicionalmente lo que hemos visto es entre 1,5 y 3% de la empresa. Puede ser hasta menos tal vez, 0,5% de la empresa. Pero siempre es importante, y esto no está en mi presentación, pero esto es súper importante. En todo, cada vez que vayan a entregar equity o opciones de equity, tiene que haber un vesting period. No es que se les regala a alguien de buena gente, puta, se comprometió a ser mi advisor, entonces ese rato le firmas el 2% de tu empresa. No. Le vas haciendo que se madure en el tiempo. 4 años de vesting. Con 1 año de cliff. Lo mismo con empleados claves a los que les quieres incentivar con equity.
Gracias, súper claro. ¿Alguna otra pregunta? Yo Buenas tengo tardes, una... perdón Ah, no, que sí, Paul sí, que me no se preocupe. adelanté. Yo ya había Eh, presentado antes, sí, nomás Martín. Fernando, una pregunta que teníamos igual duda. Cuando vas definiendo, o sea, primero, si no has hecho levantamiento de rondas formales antes, ¿no? O sea, entre un seed o un serie A, ¿cómo defines a cuál deberías ir primero si ya la atracción o el estatus actual de la empresa en sí es mayor al que debería ser para un seed, pero nunca has pasado por eso primero? Eso, una pregunta. Y la otra es, más o menos, ¿cómo defines cuánto equity o cuántos abres en cada ronda cuando sabemos que la idea no es licuar mucho en cada ronda porque después queda sin, o sea, se pierde el ser atractivo? ¿Cómo se debería definir eso? ¿Cuál es la recomendación? Yeah. Sobre el primer punto, creo que es medio al azar, como te consideren, digamos. Ayer escuchaba el podcast con Pierangela Sierra, perdón, de Tipti, y dijo, bueno, hemos tenido un crecimiento brutal, pero como nunca tuvimos una serie más allá de Friends and Family, o sea, la misma plata que ellos pusieron, entonces ahorita estamos en serie Seed, ¿verdad? Pero aunque ya en nivel de madurez tal vez ya no son Seed. Eso ya va a depender un poco de los términos en los que estás levantando y si es que el mercado está, o sea, si es que estás queriendo hablar con startups que solo invierten en serie A para adelante y ellos están respondiendo y hablando contigo, entonces estás en serie A. Eh, bueno, mencioné un poco de esto, tal vez pasé un poco rápido sobre esto, pero la idea es que en cada ronda te diluyas un 20% máximo. ¿Sí? La lógica detrás de esto es que si es que vas a necesitar capital para crecer, si te diluyes demasiado pronto, entonces, ¿cuál va a ser la motivación que te tiene ahí? Si tú vienes de founder y a la segunda ronda ya estás con 10% de la empresa, el rato que las cosas no vayan bien, que siempre va a pasar, va a estar con alguien que va a estar como que chuchas estoy haciendo aquí, ¿no? Si es que a la final ya no es mi empresa, ¿verdad? Entonces, eso es algo que en Latinoamérica cuesta mucho y hemos hablado con otros VCs que ven cap tables de llorar, por eso también les preguntamos sobre el cap table en el proceso de selección, porque hay mucho, ni el emprendedor sabe cómo levantar capital, ni el inversionista sabe cómo invertir en Latinoamérica, ¿ya? Entonces, el inversionista en Latinoamérica, les voy a dar un poco de historia para que entiendan el contexto. No es de malas gentes ni de pendejos, ¿ya? Que muchas veces se cree. Porque hasta a mi papá le ha costado entender a veces. Es que en las mayoría de las legislaciones latinoamericanas, la economía, la estructura económica la estructura de capital de la empresa equivale al control, ¿verdad? Son una sola cosa. Y una vez un profesor universitario de Babson me dijo, sí, eso vino de los franceses cuando ocuparon España, metieron eso en las leyes y por eso Latinoamérica ahora todo tiene así y por eso estamos cagados ya hasta ahora. Como no hay una división entre capital y control, entonces alguien que va a entrar en una etapa temprana y poner bastante plata, va a decir, chucha, pero ¿y cómo me protejo? Porque si es que aquí la verdad la legislación latinoamericana no protege a los inversionistas minoritarios. Algunas como la chilena, la mexicana han ido cambiando para mejorar eso, pero alguien no puede estar cómodo con un 2% de la empresa porque no, ¿qué derecho va a tener? ¿Verdad? La mayoría vota y va a poder hacer lo que sea, o en el caso de una liquidación vas a ser el último en cobrar. O sea, hay muchas cosas que le hacen poco atractivo ser un inversionista minoritario.
en la legislación latinoamericana. Entonces, tradicionalmente vas a pedirle plata a un banquero, a un hombre de negocios exitoso, te va a decir, ya bacán, toma tus $100,000, pero quiero 60% de la empresa. ¿Ya? Entonces, te dejo jugar a emprendedor, pero el rato que no me guste, entro y ejerzo mis derechos como mayoritario, porque es la única forma que tiene. En cambio, en la legislación anglosajona, digamos, se puede establecer un acuerdo de accionistas que sí vale, lo que sí se respeta, y entonces se pueden establecer derechos de inversionistas minoritarios. Y entonces se separa el tema de capital y control. No sé si contesté tu pregunta o me fui por otro lado. No, clarísimo, gracias. Paul. Sí, yo tenía la última pregunta, que es de este tema que se oye recurrentemente del equipo. ¿Qué se valora del equipo? Esencialmente habilidades, igual tracción personal, si se puede decir así, experiencia, diferencias de quizás de trabajo, diferencias en visión, no sé qué es lo que se valora en el equipo, porque obviamente el tema de la atracción de la empresa es importante, pero siempre he escuchado que también este tema del equipo es fundamental para obviamente levantar una ronda de inversión en cualquier instancia. Sí. Entonces, ya les he de pasar o sea, el equipo es todo, ¿ya? La lógica es que, ya les dije, o sea, una mala idea en las manos de un buen equipo se puede mejorar, ¿verdad? Una buena idea en las manos de un equipo mediocre el equipo mediocre no va a poder lograr crecer la idea también. Entonces, especialmente en etapas más tempranas, más importante es el equipo. En etapas ya más tardes, ya una serie B, ya es historial financiero, ¿no? Cómo se ve la empresa, ya pueden evaluar la empresa como tal. Entonces, y de hecho lo que muchas veces pasa sobre el equipo es que un buen fundador no necesariamente es un buen escalador, no necesariamente es un buen ejecutivo, ¿ya? Y entonces puede llegar una etapa de la empresa que le va tan bien, cuando ya llegas de 0 a 1 es una cosa, pero de 1 a 10 o de 10 a 100 son otras etapas, y muchas veces ya de 100 en adelante, ya el próximo inversionista que venga, entra, te pone gracias, vas a pasar al directorio o eres excelente gerente de ventas, ¿ya? Pero aquí voy a poner un gerente profesional. Entonces, y al equipo no es tan importante, ¿verdad? Ya pueden comprar la empresa o pueden invertir en tu empresa, aunque no estén convencidos de tipo. Pero en etapas iniciales es súper importante. Desgraciadamente, ¿en qué se traduce esto? Muchas veces es que lo más fácil para un venture capitalist es invertir siguiendo patrones, es invertir en gente que se parece a otros que han tenido éxito. Entonces, por eso es que casi cualquier graduado de Stanford levanta plata, porque se parece a todos los otros graduados de Stanford, y entonces como que a nadie le despiden por contratar IBM, bueno, a nadie le despiden por invertir en un graduado de Stanford. Entonces, puede haber esas diferencias en el mercado donde a un equipo no tradicional se le hace más difícil levantar o levanta una valoración menor. Pero lo otro que hablaba yo es la composición del equipo, cómo se complementan. ¿Okay? Si son 3 tipos igualitos, todos graduados de la Politécnica Nacional, que lo único que saben hacer es programar, va a ser difícil que levanten plata, ¿sí? Porque no hay diferentes visiones, no hay diferentes skills que complementen a todo el equipo, porque al final lo que uno está haciendo no solo es lanzando un producto al mercado, sino desarrollando una empresa. Entonces, para eso vas a poder tener que escalar y tener el mejor departamento y procesos de marketing, de ventas, de finanzas, de operaciones y de tecnología. Entonces, es lo que estás viendo, alguien que pueda ir escalando.
Sí. Perdón, Juan Sebastián, si escribo mal tu nombre, me disculpas. Sí, no, ese es mi nombre. Yeah. Tranquilo, está como Carconnect. Yo tengo una pregunta que va relacionada, creo que a la que hizo Rafael. A ver, tú sabes que aquí en el Ecuador la administración societaria tiene mucha relación con la parte legal y estatutos de la compañía para poder conformar los directorios y por lo general, inclusive en las empresas familiares en la cual Carconnect se encuentra hoy por hoy administrada, por así decirlo, los mismos advisors son los mismos accionistas, los que forman parte del directorio. ¿Cómo recomendarías tú plantear ese nuevo board de advisors que tengan otra perspectiva, no solamente desde el punto de vista de control o desde el punto de vista netamente de participación de capital, sino en dar la perspectiva justamente a ampliar la visión de las compañías? Yo creo que ese ha sido mucho inclusive de los problemas de las empresas familiares en que se han sesgado o se han mantenido cerradas a que la participación del directorio sean personas, accionistas y que tienen tal vez un poco de sesgo. ¿Cómo plantearías tú esa nueva creación de este nuevo board de advisors que son externos y que inclusive puede tener un costo o bien una remuneración mensual o bien una participación de vesting? Yeah. Mira, no voy a decir que soy experto en ese tema porque la verdad es que tuve la suerte, digamos, de ser emprendedor en Ecuador, pero en verdad hacer mi carrera y producto y empresa en Estados Unidos. Entonces, nunca tuve que lidiar mucho con eso, pero la primera sería no tratar el tema de Board of Advisors con tanta formalidad, digamos. No le deberías equiparar nunca con el board que te pide la super de compañías. Sino rodearte de la mejor gente que a ti te ayude a crecer y ser proactivo en eso. Y si no le quieres llamar un advisory board, mejor. Solo dices, tengo esta red de mentores que me ayudan, gente de confianza a la que puedo llamar, levantar el teléfono y decirles, la estoy pasando negra, ¿tú qué has hecho cuando te topas con esto? O mira, ¿qué tecnología debería estar usando para esto? Ya. Entonces, hacerlo mucho más informal, porque al final lo que necesitas es ese feedback. Okay. Y luego ya también, si es que lo quieres hacer ya de la forma más formal, tal vez hablar con el directorio para yo sí participo en directorios de empresas grandes ecuatorianas, digamos, maduras, y sí veo la apertura de los mismos accionistas de decir, bueno, traigámonos una voz externa, ¿ya? Por lo general ahí ya no estás hablando de un grupo de mentores con los que puedes hablar informalmente, sino alguien que todo el mundo respeta, ¿verdad? Por su trayectoria y todo lo demás, y que se le invita a participar en el directorio, ya como una decisión familiar, pero ya la familia o los accionistas ya tienen que más o menos estar en la misma onda contigo, darse cuenta de que chucha, no saben todo, y entonces traigámonos a este capo de la industria. Por lo general eso yo he visto en empresas más maduras, digamos. Está claro. Gracias, Fernando. Uh-huh. Bueno, estamos llegando justo a la hora, entonces... Fernando, una cosa rápida. Hice una pregunta en el chat, no sé si podrías verla. Chute, ya me estás pidiendo que mastique chicle y camine al mismo tiempo. ¿Podrías especificar los montos de inversión por etapa? Esa parte, ya, sí. Ese era, ¿no? Sí que me salté. Entonces, sí, para estar de acuerdo, ¿no? No sé. Montos de inversión, a ver, entonces la primera parte es diluirse 20-25% por etapa, ¿verdad? Muchas veces, ya les haber pasado a ustedes, porque ya pasaron todos por esa etapa seed, digamos, en las etapas donde estamos hablando recién solo de idea y no hay ni producto, ahí nos va a tocar diluirnos más, ¿ya? Pero ahí entonces lo que haces es buscar un inversionista ángel, no solo que te escribe el cheque y por el 40%, pero digamos, verlo de esta manera, o sea,
para que sea atractivo el riesgo que asume el inversionista, ¿verdad? En una etapa súper temprana donde el riesgo es súper alto y donde va a tener que involucrarse y prácticamente ser como un socio más de la empresa, entonces diluirte hasta un 40% puede tener sentido, ¿ya? Y no tiene que ser una sola persona, puede ser un grupo de personas. Pero después de seed, de verdad, o lo que ahora se llama pre-seed, después de eso, por lo general, se recomienda 20% máximo en cada etapa. Ya. Esa es la parte, solo para que esté súper clara, de etapa. Ahora, sobre cuánto quieres levantar. Entonces, la idea es, ok, ¿cuánto necesito para extender mi runway 24 meses más? Lo cual me permita llegar a esta nueva etapa dentro de la empresa, pasar de 0 a 1, ¿verdad? Y no tener que salir a levantar plata dentro de 6 meses, porque no quiero hacer eso. Quiero dedicarme al menos 12 a 18 meses solo a operar la empresa y llevarla al siguiente nivel. Ok, entonces ahí te recomiendan levantar para entre 18 y 24 meses de runway. Entonces, trabajas backwards, trabajas hacia atrás, es decir, ok. Y también he visto muchos emprendedores de nuestro portafolio que les cuesta pensar así. Entonces, si les está costando, no se preocupen, porque hay mucha incertidumbre, porque la empresa recién está creciendo, entonces va difícil proyectar a 24 meses, pero a la final en nuestro mundo, básicamente, todos nuestros gastos son mano de obra, no es mano de obra, ¿cómo se dice? Hay que cambiarlo de mano de obra a cerebros. Entonces, ¿cuántos cerebros vas a necesitar? Entonces, es sueldos. Y qué tipo de equipo vas a necesitar para llegar al siguiente, a la siguiente etapa. Y debería estar lo suficientemente bien modelado para que no parezcas que no sepas nada de lo que estás haciendo. Por ejemplo, no vas a poner, voy a contratar 5 vendedores en el mes 1 y mis ventas van a multiplicarse por 2 en el mes 2, porque así no funciona el mundo. Entonces ok, necesito llegar a tener 3 vendedores, pero voy a empezar con 1 hasta que ese esté produciendo súper bien y podamos sistematizar el proceso de ventas y capacitar a nuevos y luego contrato a los 2. ¿Ya? Igual con marketing, no te vas a contratar un CMO el primer día, pero tal vez le das unas clases a la chica que te ha estado ayudando con la página web y sabe un poco de marketing digital y luego en X mes voy a contratar a tal persona. Entonces, modelas cómo vas a usar la plata y trabajas hacia el final. O sea, no quieres quedarte sin dinero lo único que no puedes hacer es quedarte en cero la cuenta bancaria. ¿Ya? Eso es game over, ¿verdad? Entonces, ok, ¿cuánto necesito de colchón para los próximos 18 a 24 meses para que eso no suceda y para que tengas suficiente runway para levantar una siguiente serie de capital? ¿Ya? O puede ser que en esos 18 a 24 meses calcules que vas a hacer break-even y tal vez no tienes ambiciones de crecer lo suficiente, entonces bueno, ahí estaríamos hablando de otra cosa, ya no estarían aquí. Digamos, si dicen, no, solo necesito levantar una vez y después ya solita se paga la empresa, ningún venture capitalist le va a interesar mucho eso, digamos. Entonces, ¿cómo quiero crecer? ¿Cuánto me va a costar crecer así? ¿Cuánto necesito para sobrevivir 2 años? Fernando, te hago una pregunta y aprovechando lo que le estabas contestando ahorita a Luciano, porque esta es una discusión de toda la vida que he tenido con uno de mis founders que es financiero, pero a morir, es cuando tú haces la valoración de una empresa, ¿verdad? Entonces haces, digamos, free cash flow, descontado, etcétera, la valoras a perpetuidad, todo el ejercicio que se hace. Botas todo eso a la basura. Exacto, ya. Básicamente, el Excel aguanta todo, exactamente. Pero aquí me gustó algo que tú dijiste ahorita, que es que tú sales a levantar el runway que necesitas para los siguientes. Bueno, yo siempre lo había calculado 18, tú usas 24, que es mejor, me parece más bacana en ese sentido. La pregunta es, ¿cómo distribuyes, ok, ese 20% que quiero salir a vender, ¿verdad? El valor que lo pones utilizando cualquier todas las metodologías de valoración que hay, estás poniéndolo para el valor general que vale la empresa.
no para el valor a la siguiente etapa. ¿Cómo escoges o cómo determinas cuándo es la siguiente etapa? ¿Sí me explico? Porque aquí básicamente lo que, a menos que yo te haya entendido mal, lo que estás diciendo es yo quiero salir a levantar $500,000 porque eso me va a dar 24 meses de runway para llegar a la siguiente ronda de inversión. Entonces, ¿en cuánto tengo que valorar la compañía para que ese 20% de la compañía valga ese $500,000? ¿Y cómo lo distribuyo en la proyección considerando las siguientes etapas de inversión? Ahí es donde se vuelve un trabalenguas esa parte de ahí. Ya. A ver, entonces, primero a tu socio financiero dile que no joda con el descuento de flujo de caja porque nadie tiene la bolita mágica de cristal. La que no puedo estar hoy día. es que en etapa super seed, la valoración es cuánta plata estás levantando y cuánto estás dispuesto a ceder de la empresa. ¿Ya? Ok. Entonces, si vas a levantar $100,000 a cambio del 20% de la empresa, entonces tu valoración post-money es Medio. Claro. post-money. Correcto. Quiere decir que al día de hoy le estás valorando a tu empresa en $400,000. Pero te hago una pregunta ahí. Si tú me estás diciendo ese ejercicio, quiere decir que yo te estoy diciendo que mi empresa en X cantidad de años va a llegar a tener o sea, va a llegar a valer ese $500,000, porque no es en la actualidad. Pero en cambio... No, tu empresa va a valer $500,000 el rato que los $100,000 entren a tu cuenta. Porque con esos 100,000 voy a cumplir los objetivos dentro de los 24 meses de runway que voy a ganar. Porque alguien estuvo dispuesto a pagar, valorarte a $400,000 pre-money. Es así de fácil. Yo estoy dispuesto a firmar ese acuerdo contigo, entonces eso quiere decir que antes de que entre la plata valía $400,000, entonces si le sumas los nuevos activos que están en la cuenta bancaria, quiere decir que ahora vale $500,000. Esa es la magia entre pre-money y post-money, simplemente quiere decir eso. Ya entiendo. Los safes ahora se venden en post-money. Antes había una versión pre-money y todo el mundo se hace relajo en la cabeza y no, puta, ¿cuánto vale mi empresa? Claro. ¿Qué porcentaje de la empresa he vendido? Ya vendí demasiados safes, ya me quedé sin nada, ya me dividí. Entonces ahora son todos post-money. Entonces en cualquier momento puedes calcular qué parte de la empresa te has comprometido a vender. Y luego, la forma que nosotros valoramos las empresas, los VCs, es más bien en base a comparables y un método que se llama el Venture Capital Method. Entonces usamos varios métodos y vemos si es que concuerdan y si es que más o menos concuerdan, sacamos el promedio. ¿Ya? Yeah. El Venture Capital Method se basa en valor terminal. ¿Okay? ¿En cuánto tiempo tengo que desinvertir para que funcione con mi modelo financiero del fondo? Okay. En 5 años. Ah, bacán. Entonces, tengo que poner ahora mis $100,000 y tengo que recibir mis $1,000,000, mi 10X en 5 años. ¿Ya? Entonces, en 5 años, ¿cuánto creo que va a valer tu empresa? ¿Verdad? Ahí también puedes hacer proyecciones y los VCs harán sus propias proyecciones, pero por lo general van a coger tu proyección, más o menos ver si te creen o no, cuánto te creen y en base a eso castigarte con un descuento. Claro. Y decir, ya, yo creo más bien que esta empresa va a valer $100 millones en 5 años. Y desde ahí hago todos mis cálculos hacia atrás, descontando por el riesgo, costo de capital, las formas tradicionales de traer a valor presente un activo. Y entonces, ese es, digamos, el precio que yo tengo, que hasta el que yo estaría dispuesto a llegar. Si tú me estás ofreciendo unos mejores términos, entonces tomo tus términos. Si me estás ofreciendo peores términos, entonces el negocio hacia abajo. Si llegamos a un acuerdo, ese es el precio. ¿Ya? Pero ahí, por ejemplo, el tema del huevo y la gallina, básicamente es que si es que yo hago ese mismo ejercicio de los 5 años y también creo que voy a valer 100 millones en 5 años, en la valoración que te estoy vendiendo por el 10-20%, 100,000 hoy en día, no estoy considerando ese mismo valor. No, entonces ahí la forma de que tú me convences a mí, es el trabajo que tú deberías hacer más bien es el de comparables. Claro. Así, mira, yo me parezco a Mensajeros Urbanos en esta etapa. Claro. Mensajeros Urbanos en esta etapa levantó a 7X net revenue. Entonces yo te estoy pidiendo 7X, o yo te estoy pidiendo 6X o 5X. Yo estoy mejor. Ya, usas otra metodología ya, me queda clarísimo. Pero el Venture Capitalist también va a usar esa misma metodología. O sea, nosotros estamos armados con esa información. Es difícil conseguir, por eso conseguimos pasantes en Babson y cosas así, donde
tienen acceso a esas bases de datos porque Claro. es bien jodido, Fernando, pero se hace Solo ese ejercicio. ahí creo que Luciano también quería Sí. comentar. Y te iba a hacer una pregunta siguiendo la conversación de ahorita. A nosotros no hemos, con la comunicación que hemos tenido con un par de ventures, sobre todo nos pedían el tema de unit economics y nos hacían medición de esa manera porque querían, a través de los units economics, ellos hacían proyectaban. Ajá. Cosa que no, o sea, no lo conocíamos previo a Claro, esta es que conversación. piensa, verás, el unit economic no es otra cosa que tu margen bruto, ¿ya? Entonces, tu precio de venta menos tu costo de venta es el margen bruto. Luego, ya el unit economic ya llega, sí, también implica Claro, nos hacían modelo de una negocio, medición en el tiempo, pero, te hacían un verás, cálculo. entonces, verlo de esta manera. Un SaaS que tiene 70, 80% de costos de margen bruto, ¿verdad? Es muy atractivo para un inversionista porque no solo que en SaaS, no solo que los márgenes son brutales, sino que cada nueva venta es aditiva y entonces es flujo recurrente. Básicamente lo que estás vendiéndole a un inversionista es tu futuro flujo de caja, ¿verdad? Entonces, acceso a tu futuro, una inversión en tu flujo de caja. Entonces, una empresa que tiene márgenes de 70% va a poder aguantar una estructura de gastos, ¿verdad? Mayor a una empresa que tiene 35% o 15% de márgenes brutos. Entonces, van a usar eso para no solo fijarse en revenue, que sería tal vez demasiado simplista, y peor cuando eres un marketplace o algo así, por ejemplo, si fueras un Rappi, entonces tú dices, no, yo vendí $1,000 millones. No, a ver, transaccionaste $1,000 millones en tu plataforma, pero de eso tu take rate solo es 20% o 15% si es que tienes clientes muy grandes y te negocian. Entonces te tengo que analizar como una empresa que tiene unit economics de un margen bruto de 15%. ¿Ya? Entonces, si es que ese es el caso, mi pregunta va a ser, bueno, ¿qué tanto volumen puedes conseguir? ¿Qué tan escalable es el modelo de negocios y el mercado, digamos? Porque con 15% vas a necesitar mucho más volumen. En cambio, un criptos con 80% de margen bruto, o sea, que venda 2 cuentas y aparte con precios de 50 a $100,000 al año, con que venda 2 al mes, está creciendo, ¿no? Entonces, ese es el análisis que están haciendo. Fernando, una cosita rápida. Un sería en Latinoamérica. ¿De qué monto estás hablando? Sí, la verdad estoy un poquito desactualizado porque ya me cansé de ver esas estadísticas porque Lo que pasa es que... una cosa es Brasil, otra cosa es México. Correcto, un sería en Estados Unidos son 20 palos. No hay data. Tal vez ahora en Colombia sí, ¿no? Sí, pero esa es tu tarjeta de presentación cuando llegas a un VC y así es como también sondeas quién, digamos, qué VC pudiese eventualmente estar en tu etapa, quién podría sintonizar contigo. A ver, de nuestra experiencia, de lo que hemos estado viendo en Latinoamérica, digamos que criptos es de esas la que más avanzada está, porque no cuento Nuevo Cargo, porque Nuevo Cargo en verdad está operando en otro mercado, digamos. Está en Nueva York y han levantado plata de Silicon Valley. Pero para tener algo más cercano a la realidad, levantaron entre 2 rondas seeds, levantaron un total de $1.8 millones. Entonces, realísticamente, de aquí, cuando ya quieran entrar, el próximo paso para Serie A va a ser entrar a Estados Unidos. Entonces, ahí ya van a querer levantar a valoraciones de Silicon Valley y van a requerir capital en el banco como para aguantar la entrada a un mercado como Estados Unidos. Entonces, yo supongo que van a estar levantando por encima de los $10 millones, ¿ya? En su Serie A. Pero también hay series A de $1 millón. Entonces, por eso te digo, es difícil decirte. Lo otro que
acostumbra, lo que siempre te va a decir un VC, un poquito por el conflicto de interés que existe, pero también puede ser a veces una buena, dilúyete más y levanta más de una, ¿no? Porque mejor tener ese colchón en el banco para si es que te atacan los competidores o alguien más y tú puedas ser el que más rápido pueda reaccionar. Entonces, pero para eso creo yo que tendrías que estar en una posición de fuerza, de poder valorarte más, digamos, para no tener que diluirte demasiado. Y entonces puedes lanzar una ronda más grande, pero también tienes que estar en una posición de poder de negociación mucho mejor, ¿verdad? Entonces ahí te podemos ayudar a buscar rangos y promedios y todo lo demás, pero solo van a ser una guía. El rato va a ser, como te dije, cuánta plata necesitas por los próximos 18 a 24 meses y cuánto estás dispuesto a diluirte en este momento. Gracias. Yo tengo, si no hay otra, yo tengo, si se puede una más, no sé, Fernando. Sí, yo ya bloqueé el... Perfecto. Tú hablaste mucho de inversionistas y de fondos que no les interesa, que que les interesa es un éxito y que no les interesa un lifestyle, pero ¿dónde entran las empresas que, por ejemplo, pagan dividendos? ¿O cómo entra el modelo de pagar dividendos dentro del interés de un venture capital más allá de vender? O sea... Claro, no, piénsalo de esta forma financiera. No compensa el nivel de riesgo que toma un venture capital esperar recibir dividendos. Supongo que si es que ya te va a hacer un write-off, es decir, estos manes nunca se van a vender y mi retorno va a ser cero, entonces van a preferir los dividendos, obviamente. ¿No? Cualquier cosa es mejor que cero, pero no, de hecho la otra vez estaba pichando a un LP para mi fondo y después de escucharme me dijo, no, yo como operador prefiero invertir en empresas que perduran toda la vida y pagan dividendos. Entonces yo le iba a decir, bueno, conozco un ETF de S&P 500 que es dividend weight, ¿no? High dividend yield, haga compra e invierte en bolsa, ¿no? Empresas maduras que pagan dividendos. O sea, yo quiero que cada centavo que genere en empresa se reinvierta en empresa. Yo lo que quiero es que los próximos 5 años se vean así o rápidamente se vean así para saber que no, ¿ya? O sea, también un poco... El juego es vender cuando en la siguiente ronda, básicamente. Ese es tu cash out. Digamos. El juego es la venta en la siguiente ronda en la mayor valor. Un poco. No. Por ejemplo, en mi modelo y lo que he estado viendo en Latinoamérica es que cuando recién empecé era como que chuta, esto va a ser difícil, ¿no? Porque, a ver, recuerda una vez más, los fondos tienen un ciclo de vida de 10 años, donde el primer año es de, a ver, digamos 11 años, ¿ya? 12 años. Primer año de levantamiento de capital. Luego, del año 1 al año 6 de inversión y de ahí en adelante desinversión, ¿verdad? Entonces, también sería bueno saber el rato de negociar, de entrar a conversar con un VC, es más o menos en qué etapa de su vida están ellos en el fondo. Si es que van a seguir escribiendo cheques o no. La otra cosa que hacemos los VCs es que nos reservamos la mitad del capital para seguir apostando a los ganadores. Entonces, los que van siguiendo a las siguientes rondas y les poder ir acompañando para no diluirnos demasiado, porque al final nuestros retornos van a también tener que ver con tener una buena participación en esas pocas empresas ganadoras, digamos. Pero de ahí yo, digamos, estaría viendo que ya estoy viendo que cada vez es más común que en Serie B ya los inversionistas que juegan en Serie B, ese tipo de fondos, quieren entrar a limpiar el cap table. Entonces, ok, estás levantando $20 millones, usemos, qué sé yo, un tercio de eso
para comprar al resto, lo cual yo nunca haría, ¿verdad? Yo quiero que cada centavo que invierta vaya a la empresa y no a los accionistas anteriores. O sea, cuando un seed invierte, es como, aquí nadie se me baja de la camioneta, aquí todo va a crecimiento. En serie B, en cambio, no, ellos, su cálculo financiero de sus modelos financieros de sus fondos ya es diferente. Entonces ellos quieren tener 40% de la empresa o 60% de la empresa o lo que sea. Entonces, ok, la mitad de eso va al banco, la otra mitad va a limpiar el cap table y yo quedarme con esas acciones. Entonces, ahí se nos abre un mercado a los que jugamos en etapas más tempranas de salir hacia el cash out. Y de hecho, algunos, muchos fundadores también usan ese momento para generar un poco de liquidez sobre su participación en la empresa. ¿Alguna otra preguntita? No, ninguna. Muchas gracias. Yo les quiero reforzar una de las lecturas que están ahí en el Notion, que es Venture Deals, que es, ya deberían ir por la mitad. Les va a resolver muchos de los temas que hemos tratado hoy y los va a armar muy bien para cualquier conversación a futuro. Entonces, esa les ultra recomiendo. Está el link ahí en el Notion. Creo que es un buen punto de partida. ¿Perdón? ¿Puedes repetir cuál decías? Venture Deals. Creo que es el primero que pusiste ahí en el Notion, ¿verdad, Fernando? Sí. $30 en Amazon. Ya la vi. Entonces, eso, no sé si es que hay alguna duda adicional. Si no, vamos cerrando por aquí. Creo que tuvimos una tremenda sesión. Espero que tengan hojas de notas. Y bueno, sí, Fernando queda con la obligación de compartir el material que Eso vimos dice. ahora. Compartir eso, también vamos a estructurar, digamos, una serie de office hours con Fernando y otros miembros también del equipo para ir trabajando y puliendo todos estos aspectos que Fernando dejó en la presentación. Entonces, como les dije ayer, va a haber semanas más cargadas de contenido, otras menos, y les sugiero que las que sean menos cargadas o un poquito menos cargadas vayan trabajando en preparar este material en los aspectos que no los tengan. Entonces ya vamos a seguir avanzando con Fernando para estructurar estas tareas que son propias del programa para llegar al final del mismo con su toolkit muy bien armado. Ok, bueno, muchas gracias. Ha sido un placer. Seguimos viéndonos. Perfecto, muchísimas gracias. Igual, nos vemos. Gracias a ustedes. Cosa me escribe por Slack. Gracias, Fernando. Gracias, Carmen. Estamos hablando. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Paramos el recording.